puedes, eres lo mejor y eres un exitoso y lo mejor está por venir y wow y bla, bla, bla. Pero si te digo todo eso y no sabemos el por qué, es bien fácil que nos vendan chiles por otras cosas. No sé, hay un refrancillo así, lo dije muy mal, pero que nos vendan una cosa por otra. Y que no sepamos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos nutre y lo que no nos nutre. Tengo un ejemplo bien grande, que si tenemos mucha hambre, podemos ir a comer papas y se nos va a quitar el hambre. O podemos ir a comer una ensaladita, pechuga asada y acá todo nice, y también nos va a llenar. Las dos cosas van a satisfacer esa necesidad, ese hambre que traemos nosotros. Nada más que una nos va a nutrir y la otra no nos va a nutrir. La otra va a ser como, pues nomás la vas a ir a aventar al rato al excusado y tan se acabó, pero no hubo nutrientes para tu cuerpo. ¿Me estoy explicando? Eso pasa muchas veces con palabra que escuchamos, que de repente es como, oh sí, vamos, hay que hacer y hay que deshacer, pero lo que estás escuchando son papas. No hay nada de nutrientes, no hay nada que vaya en verdad a nutrir tu cuerpo por lo que estás comiendo. Y me duele ver que muchos de la iglesia, incluso novatos y así, o sea, de repente vamos a ciertos lugares, escuchamos ciertas cosas y yo como que digo, chale, neta, ¿no se dan cuenta de lo que está diciendo? No, es que sí está padre. ¿Por qué está padre? Pues porque sí es de Dios. ¿Y cómo sabes que es de Dios? ¿Eso está escrito en la Biblia? Pues él dijo que sí. ¿Tú lo has visto en la Biblia? O sea, y es algo que neta yo les pido. Si tú escuchas algo aquí afuera, por donde sea, que puedas tú cuestionarlo con la Biblia. Es lo que está escrito en la Biblia, está dicho eso, y que conozcamos el contexto en el cual está aplicado ese versículo. Es parte de lo que vamos a ver también hoy, ese contexto en el cual se escriben o en el cual está escrita la Biblia. Si yo te digo, no, hay un buen de promesas del Señor para tu vida, sí las hay, pero no te voy a decir, así como le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser enorme y vas a tener muchísimos hijos. Como, chale, a ver, aguántala, esa fue una promesa para Abraham. No es para ti. Hay algunas que sí van a ser para ti. Medita en el libro de la ley y todo te va a salir bien. Esa es para ti. Hay promesas para ti, para tu familia, para tu futura esposa, esposo, para tus futuros hijos y todo eso. Hay promesas. Pero hay ciertas promesas que era una situación específica y de repente sacamos del contexto ciertos versículos para aplicarlos a nuestra vida. Eso, amigos, no es correcto. No podemos estar como pensando en, sí, hay que hacer otras cosas. Otras personas decían como, hay que empezar ya con evangelismo y hay que empezar a salir a las calles, hay que empezar a ir a un montón de lados. Es como, a ver, ajá. Uno, ni vienes, brother. Dos, nunca le has predicado a una persona. Y yo te voy a decir algo, la primera vez que yo salí a la calle para empezar como a evangelizar y así, de repente la bandita me decía, no me importa, no quiero saber qué. Y yo me quedaba como, pues ok. Y no sabes qué decir, no tienes herramientas para hablar, para poder defender la palabra. Las bases bíblicas, todos estos rudimentos y las doctrinas son para que tengas tú argumentos. ¿Quién me puede decir qué es la apologética? No manchen, los del estudio del lunes, lo vimos hace 2 lunes. ¿Qué es la apologética? Nel. Esa es escatología. Es la defensa del evangelio. Es el tener como las herramientas, y ojo con esto, es tener las herramientas, el conocimiento de lo que está escrito en la Biblia para que tú puedas hablarlo. Si hoy te pregunto, ¿Dios es real? ¿Dios es real? Bueno, no lo va a hacer directa, si no va a haber como mucha tensión. ¿Dios es real? Sí. ¿Por qué es real? ¿Cómo sabes que es real? No lo veo, no lo ves tú. ¿Cómo lo puedes comprobar que es real? Y de repente se nos caen los chones y es como, yo lo que le digo, ¿no? Que sí. No, pero sí, la neta, sí. Yo también lo aplico. Pero son ciertas cosas que no sabemos cómo defenderlo. Ahora, si tengo yo los conocimientos de la Biblia, lo que está aquí escrito, voy a poder yo defender. Ojo, no es debatir.
No voy a buscar debatir. Oh, no manches, tengo un montón de conocimiento. Brother, tú que vas a mi casa, tocas la puerta, entra, vamos a echarnos un round. No es eso. Es poder defender lo que está escrito, es poder defender nuestras convicciones, pero es bien fácil que den una patada a tus convicciones porque no sabes de qué están hablando, no sabes lo que está ahí escrito. Es por eso que es como desesperación al menos mía, de Bren, de los cubanos, de varios de los que estamos aquí, de necesitamos conocer las bases de en qué creemos, si no con cualquier, o sea, estamos edificando sobre tierra, sobre arena. Cuando llegue agua, cuando llegue viento, va a tumbar nuestra casa. Por favor, pongan atención en lo que escuchan, pongan atención. Si ahorita escuchas algo que no te suena, ponte a investigarle y al rato o en la semana o el siguiente sábado, Uri, dijiste puras herejías, bro. ¿Quién sabe de qué estabas hablando? Y eso no es cierto, eso no está ni en la Biblia. Pero que tú lo puedas ver, hay muchas cosas disfrazadas con versículos que al final terminan engañándote. ¿Sabes que hay un montón de banda satánica que está en iglesias cristianas tratando de como confundir a la bandita, de sacarlos y llevarlos como a perdición? ¿Quién te dice que yo no soy uno de esos y que te estoy diciendo puras barrabasadas y quiero llevarte a los caminos del mal? Necesitamos comprobarlo y necesitamos saber qué está aquí escrito. Es por eso la desesperación de ver las bases bíblicas, doctrinas. El tema que vamos a ver hoy es tema número 3 de revelación. Doctrinas bíblicas, vamos a ver la tercera parte de revelación. Y dentro de esta revelación vamos a estar viendo los cánones bíblicos. ¿Por qué se escribieron esos libros? ¿Quiénes escribieron esos libros? ¿Por qué hay menos? ¿Por qué hay esos libros? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay menos? Y la interpretación de las escrituras. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para eso te pido que te pongas de pie. El que dijo, no se pare, quédese sentado. Y alza tus manos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta tarde. Gracias porque tú nos has traído hasta este lugar. Porque es tu voluntad, Señor, que estemos aquí. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que no se apartan de nosotros, Señor. Aun cuando fallamos, Señor, tú eres fiel, Señor. Eres bondadoso, piadoso con nosotros, Señor. Y ves siempre por nosotros, Señor. No entendemos tus planes, pero sabemos que son buenos, agradables y perfectos, Señor. Sabemos que tus planes hacia nuestra vida son de bien y no de mal, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Hacemos tu voluntad y no la nuestra, Padre. Danos espíritu de revelación, Señor. Danos conocimiento en tu palabra para poderla entender, aplicarla en nuestra vida y compartirla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de sentarte, saluda a 10 personas, chócala con 10 personas. Solo chócala, de volada, chócala, choca. Dile tu nombre. No sé, quizás en unos años hasta termine siendo tu esposa, tu esposo. Profetiza, brother, profetiza sobre tierra. Y ahora sí, toma tu lugar. Dentro de toda esta polémica que hemos hablado de lo que pasa en algunas iglesias, en otras, tanto en otras religiones, en iglesias cristianas, no cristianas, de nuevo otras religiones, algo que siempre ha salido como en polémica es, incluso no sé si a ti haya salido esa pregunta a tu cabeza, ¿por qué no se escriben más libros en la Biblia? ¿Por qué lo que diga Santo Chonito no se escribe aquí en la Biblia? ¿Por qué no se agrega más? ¿Por qué pusieron esos libros en la Biblia? Y son ciertos conflictos que de repente llegan a suceder. Si a ti te los preguntan, ¿por qué son 66 libros en la Biblia? ¿Por qué no hay 70? ¿Por qué no hay 50? Que tengas tú las herramientas para saber por qué. Y es una discusión que ha salido todo el tiempo. La recopilación de estos 66 libros que conocemos, tanto del Nuevo como del Antiguo como del Nuevo Testamento, se le denomina canon de las Sagradas Escrituras. Canon de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Puedes anotarlo en tu celular, en tu cuaderno, toma notas para que no se te olvide. Y canon significa, viene del griego canon, que significa vara de medir, estándar o norma. Literalmente te está diciendo que esa es la pauta sobre la cual te vas a basar. Eso significa un canon. Ese es el estándar. Fuera de eso te estás saliendo de los lineamientos. Fuera de esto es algo que no es relevante para tu vida, es algo que no está autorizado o aprobado.
Eso significa canon. Si hablamos de los cánones sagrados de las Escrituras, estamos diciendo que esos 66 libros son los autorizados, son los que rigen la historia y todo lo que Dios escribió sobre su pueblo y sobre nosotros como injertados a su pueblo. Con el Nuevo Testamento, cuando empezaron a recopilar todas las cartas, todos los escritos, con el Nuevo Testamento, tanto cristianos como, protestantes como católicos, no tuvieron bronca en llegar a esta conclusión de que los 27 libros que están escritos en el Nuevo Testamento, esos eran los chidos. Pero para el Antiguo Testamento sí tuvieron algunas diferencias. Bueno, para el Nuevo Testamento sí hubo también algunos que salían como, chale, ¿será real? ¿Este será canónico o no será? ¿Este podrá entrar dentro de esos libros del Nuevo Testamento? Fue Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Los anotaste todos? Hebreos, Santiago, segunda carta de Pedro, segunda y tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Cuántos libros fueron los que empezaron a causar polémica? 7. 7 libros fueron los que dijimos ahorita, empezaron a causar cierta polémica, porque llegaron después de cuando, digamos que ya habían cerrado los libros, ya habían dicho, ok, estos son los libros, tenemos 22 libros y estos van a ser los chidos. Oigan, aguanten, yo me encontré otros. Esperen, estos otros 5 también están bien rifados, men. Tienes que leerlos. ¿Y están de acuerdo a lo que está escrito? No, no creo. A ver, vamos a revisarlos. ¿Y sabes quién fue de los primeros que empezó a decir, no, estos no están tan padres? Y todo el mundo lo escuchaba. ¿Quién fue el que empezó a hablar de las 5 solas? Martín Lutero. Martín Lutero, él fue el que empezó a decir, no me late, llegaron tarde, se me hace que esos libros han de ser medios apócrifos, no han de estar como tan cool dentro de la doctrina que estamos hablando. Los empezó a leer y dijo, no manchen, totalmente entran dentro de la doctrina, entran de todo lo que hemos estado platicando. En el Antiguo Testamento hubo más polémica, hubo varios libros de los cuales no fueron aceptados porque llegaron después de que ya se habían juntado todos esos libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos dijimos que eran del Nuevo? 27. ¿Y de toda la Biblia? Pues réstale. ¡Cámara, 50! 39. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. De esos 39 hubo mucha polémica. Dijeron, es que no manches, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? ¿Quién me puede decir? ¿Ya lo vieron con el cubano hace 2 sábados? ¿De qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Y también los domingos ya vieron la Biblia. ¿Nos habla de la ley? ¿Sí? ¿De qué más nos habla el Antiguo Testamento? Camaradas. ¿Profecías de qué? Todo el Antiguo Testamento, tanto ley, las profecías, los poéticos, los históricos, todos los libros del Antiguo Testamento nos van a hablar de un Mesías, nos hablan de lo que va a suceder cuando llegue ese Mesías, ese Cristo, ese ungido que viene de parte de Dios, al cual le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. De todo el Antiguo Testamento nos habla de eso. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? Del Mesías. El Antiguo nos habla de un Mesías que va a venir y el Nuevo Testamento nos habla de ese Mesías que vino. Toda la Biblia nos habla de Cristo. ¡Wow! ¡Qué suave! Si puedes resumir la Biblia en una palabra, ¿de qué nos habla la Biblia? Jesús. El Antiguo Testamento, de repente empezaron a hacer la recopilación de todos estos escritos, de todos los escritos que encontraban, de todos los escritos que hablaban acerca de ese Mesías, de profecías y todo. Pero empezaron a ver que no había como tanta coherencia con muchos de esos escritos. La primera recopilación que se hace de la Biblia es en el siglo V. Anótenlo, dato curioso. Es la primera recopilación que encontramos de la Biblia en el siglo V. Y esta recopilación la hace un dude que lo llaman el hereje Marción. ¿Por qué el hereje Marción? Hereje porque empezaba a decir cosas que no tenían nada que ver.
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento empezaba a incluir escritos que no tenían como ni pies ni cabeza. ¿Tú sabías que antes de que se recopilaran esos 66 libros, hubo muchísimos escritos que empezaron a llegar y que empezaron como a ver de qué trataban, de qué hablaban todos estos? Alrededor de 2000 libros fueron los que llegaron y que comentaron como estos tienen que entrar, tienen que ser parte de la Biblia. Fueron 2000 libros, 2000 escritos que presentaron. Es como, no jales. 2000 libros y fueron resumidos bueno, no resumidos, sino de esos fueron como hubo una selección de cuáles eran los adecuados y solo quedaron en 66 libros. De esos 66, o sea, de los 2000, no hubo como tanta dificultad en saber cuáles eran buenos y cuáles eran malos. Ejemplo, yo puedo agarrar uno y decir, no manches, es que se me apareció a mí, iba a decir un brother biguetón, pero no, ahorita no me conviene hablar de brothers bigetones. Se me apareció un dude que dijo que él era el que tenía la razón, que él era el que venía de parte de Dios y que él iba a empezar a enseñar y que lo que sabíamos no era lo correcto, que lo correcto era esto. Y yo empiezo a hacer mi libro y se va a llamar Sanuri. Pueden decirme así a partir de hoy. Pero empezaron a traer como tantos escritos que no tenían como razón de ser. No hablaban del Antiguo Testamento, no hablaban de un Mesías. No hablaban de un posible Salvador que iba a llegar para liberarnos de nuestros pecados, de maldiciones, de condenación y darnos una entrada directa al Padre. No hablaban de nada de eso. Entonces era como, pues, ¿qué me estás contando, brother? ¿De qué estás hablando? No fue tan difícil. Los únicos que sí costaron como un poco, bueno, no costaron trabajo, sino dudaban si los agregaban o no los agregaban, era el libro de Clemente, el pastor de Emas y la Didaqué. Esos, 1, 2, 3, 4, esos cuatro escritos, esos 4 libros, dudaron en incluirlos o no. Pero al final decidieron no incluirlos porque estos 4 libros fueron escritos por discípulos de los apóstoles. Para el Nuevo Testamento, lo que era importante que debían de contener estos escritos, número 1, es que fueran personas, que fueran de los apóstoles de Jesús. Era como uno de los requisitos. Vamos, anótalo. Requisito número 1 era que fueran escritos por parte de los apóstoles, que ellos habían conocido a Jesús. Pregunta, por una gorra de Nova, ¿qué necesito para ser un apóstol? Hay como 2 grandes cosas. Número 1, y ya la dije, regálale una gorra a mi brother. ¿Quieres de Nova o de Faith? Lo que me cubra del sol. Sí, número 1 es haber estado con Jesús, haber visto a Jesús, ser llamado por Él. Que Jesús te haya llamado. ¿Y la segunda? No. Sí. La gorra para Yeshua. ¿Quién eres? No es Elías. Justo es eso, o sea, haber presenciado la muerte y resurrección de Cristo y haber sido llamado por Él. Saulo presenció, estuvo con Jesús, fue discípulo de Jesús. Pablo el apóstol, ¿fue discípulo de Jesús? ¿Sí o no? No fue discípulo de Jesús. O sea, él tiene un encuentro con Jesús hasta después, que lo deja ciego y le dice, dude, ahora vas a empezar a predicar, vas a empezar tu ministerio. Jesús lo llama a él directamente, por eso él es un apóstol también. ¿Nosotros somos apóstoles de Jesús? Otra de las polémicas en las iglesias.
Nel, no somos apóstoles, no cumplimos con ninguna de las dos. No lo vimos resucitado, no lo vimos muerto y resucitado, y Él no nos llamó directamente para que lo empezáramos. Dejó una gran comisión que es hacer discípulos y predicar el evangelio. Esa es chamba de todos. Paréntesis. Muchos empiezan a decir, es que yo no sé cuál es mi llamado. Lo platicaba con unos amigos en la semana, que muchos dicen, es que yo no sé cuál es mi llamado, no sé qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi llamado, o sea, ¿a qué voy a hacer? No sé si mi llamado es en la alabanza, no sé si mi llamado es en danza, si mi llamado es en higiene, en edecanes, en seguridad, no sé cuál es mi llamado. Tu llamado es a predicar el evangelio, tan tan. No, pero es que yo no sé si mi llamado es, no, ese no es tu llamado, es igual y te gusta hacerlo. Pero tu llamado es a predicar el evangelio y a ser discípulos. Tan tan. ¿Estás de acuerdo? Si de repente llega en tu cabeza como, es que no sé, ¿yo cómo lo haré? Lo puedes hacer de 1000 formas. Si lo que vas a hacer es cumplir esas dos chambas que nos dejó el Señor, la podemos hacer recogiendo basura, entendiendo que no importa cómo lo haga, entendiendo que no importa los medios, pero yo voy a predicar a Jesús y a este resucitado. Y voy a hacer discípulos. O sea, ¿qué es hacer discípulos? Es estar enseñando, es estar dando un seguimiento a ciertas personas para que ellos conozcan y ver el crecimiento que ellos tienen en el evangelio, para que ellos a su vez puedan predicar y hacer discípulos. ¿De acuerdo? Al rato me van a pasar el resumen que están haciendo todos, ¿ok? Yeah. Esa es nuestra chamba. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, regresando a los libros que están en el Nuevo Testamento, tenían que ser escritos por un apóstol que haya presenciado todo eso, o cartas que hayan encontrado de personas que estuvieron cerca del ministerio de Jesús y que lo puedan hacer. Los evangelios están escritos por discípulos de Dios, de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿están escritos por los discípulos de Jesús? ¿Lucas fue discípulo de Jesús? No es cierto. Por eso necesitamos conocer más de la Biblia. Lucas era un doctor. Lucas era doctor y Lucas estuvo siendo como testigo de lo que estaba sucediendo, de lo que él hacía, y andaba ahí como, ¿para dónde van a ir todos los discípulos? Jesús y su banda. Van para allá. Ah, pues ahí va. Y checaba y estaba viendo como le interesaba. Lucas, si ustedes leen Lucas, van a encontrar como muchísimo detalle en cómo describe la Biblia, en cómo describe la vida de Jesús, cómo describe todos los sucesos, porque era un doctor y los detallaba como tan clarito. Costó muchísimo, ahí va a ser un chiste todo tonto, mejor no lo hago. Sí, costó muchísimo trabajo entender los escritos de Lucas. Fueron muchos años. Letra de doctor, ya sabes. Pésimo. ¿Letra de doctor o de GABA? Y fueron estos libros que fueron aceptados porque fueron escritos por apóstoles o escritos por personas que estuvieron en contacto con Jesús. De repente ellos decían, Lucas, ¿qué? Este brother, ¿qué? Sí es doctor y bien chido, pero ¿él qué tiene que ver? Pero comparaban los escritos de Lucas con los de Mateo, los de Marcos, y era como, oh, man, tiene coherencia, ok, sí tiene sentido. Es totalmente y hasta más detallado lo que él está hablando. Tiene razón, sí, ok, este sí es parte de. Pero de repente hay una polémica con Hechos, hay una polémica con Hebreos. Y es como, ¿qué tiene que ver Hebreos? No tiene tanto sentido lo que está hablando este dude. ¿Quién es? ¿Pablo? ¿Pablo el que perseguía a los cristianos? ¿El que no quería que se predicara de Jesús, que no se predicara de esto? ¿Él fue el que escribió Hebreos? Y de repente era como, no, esto no tiene sentido. Pero el doctor Lucas, que también escribió Hechos, dice, oigan, es que este brother tuvo un encuentro con Cristo. Este brother tiene razón en lo que está hablando y él está empezando a hacer una obra. Él fue como transformado y describe cómo fue la transformación de Saulo a Pablo. Se está quedando como más o menos chida la historia de cómo se fueron armando, cómo fueron aceptando ciertos libros. De esos 2000 libros que llegaron, no fueron aceptados y fue como bien sencillo decir, man, esto no tiene coherencia, no tiene razón, no tiene, bye. Solo estos 4, Clemente, el pastor de Emas y la Didaqué, fueron los que sí costaron, pero ellos mismos dijeron, hey, la banda, nosotros no somos apóstoles de Jesús.
nosotros somos discípulos de sus apóstoles. Entonces, la neta, no los incluyan. Hay otros libros en el Antiguo Testamento que es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Estos los podemos encontrar todavía en la Biblia católica. ¿Y por qué no se aceptan o por qué no están dentro de los cánones protestantes? Porque ellos decían, dude, estos libros llegaron después de que ya había cerrado como todo esto. De hecho, si nosotros agarramos una Torá de los judíos, judíos, no se encuentran estos libros porque ya no fueron aceptados. Brother, esto fue lo que se escribió, esta es la Torá, esto es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Los 39 libros son estos, nada más. Hay algunos judíos que vivían en Egipto que sí aceptaron estos otros 7 libros, pero se llaman apócrifos. Esos libros son los tan conocidos apócrifos, los 7 que te acabo de contar. Pero ¿qué eran estos libros? ¿Está bien o está mal que los leamos? ¿Quién dijo está bien? ¿Quién apoya a Chale? Qué malo soy para los nombres. ¿Quién apoya a Esther que está bien? Entiendo que los demás dicen que no, ¿no? O sea, es bueno, es malo. Mira. Qué cool, está chida tu respuesta. Dice Ani, pues yo no sé si está chido o no está chido porque nunca los he leído, entonces no sé. Pero los que dijeron sí, yo los apoyo, la neta. Yo los apoyo porque son libros históricos, son libros que te cuentan historia, que tal vez no están aceptados y no los vamos a agregar, no los vamos a estudiar como tal sobre doctrina, no los vamos a estudiar como tal sobre los sucesos o sobre profecías que estaban escritos, pero sí los podemos estudiar como históricos. Te hablan de historia, te hablan de parte, o sea, esos 2000 escritos que llegaron, no era como Uri inventando, acá se fumó uno bien duro y empezó a escribir, pues más que sí, mi brother. Algunas eran herejías, algunos eran históricos, pero eran historias como, bro, me estás contando de Blancanieves y me estás contando de Hansel y Gretel. No edifica, no ayuda para nada. Chido, pero no. Pero hubo otros muchos y estos otros 7 que sí fueron como polémicos, los apócrifos, que te cuentan historia y que es chido conocer de historia. Es chido conocer qué era lo que estaba pasando fuera del círculo de donde nos cuenta la Biblia. ¿Agreed o not agreed? Sí. El Antiguo Testamento hablaba de Cristo, profecías sobre Cristo, y el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. Porfa, abran sus Biblias, Lucas 24. Luke 24, verse 44. Whoever got this verse, please raise your hand and you can read it. Ya saben que yo les voy a enseñar Biblia, les voy a enseñar otros idiomas, la bandita. ¿En francés? Y no te lo manejo. Pero ¿quién tiene Lucas 24, 44 que lo pueda leer bien fuerte? Está allá. Si quieres, solo duro. Jesús les estaba diciendo, era necesario que se cumpliera. No puedo yo decir que soy el Mesías si no se está cumpliendo en mí todo lo que está escrito en 39 capítulos de la Biblia, libros de la Biblia. Yo no puedo decir que soy el Mesías si no estoy cumpliendo con cada uno de los puntos de cómo nació, cómo era, de qué hablaba, cómo se sujetaba, la pasión que tenía, cómo escuchaba, sus tiempos de oración, sus devocionales, pues todo lo demás, ¿no? No podía decir que era él. Se tenían que cumplir todo lo que estaba escrito en el Torá, en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba profetizado que iba a suceder con este Mesías y cómo lo iba a hacer, tenía que ser cumplido, desde su nacimiento hasta su muerte. Dato curioso, que nada más se los comparto, fuimos a un museo en donde había una pintura que nunca habíamos visto, una pintura así de cómo era la crucifixión de Jesús.
La Biblia nos dice que ningún hueso de su cuerpo fue roto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no lo han leído? Se los comento, pues así dice la Biblia, ¿no? Que ninguno de sus huesos, ninguno de sus huesos tenía que ser roto, no podía estar quebrado. Pero si tú ves en las imágenes de la crucifixión, pues están los dos pies acá y un clavototón que perforaba el empeine de Cristo. Pues ahí ya se rompía, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Ya, se quedan viendo como, pues no sé qué decir. Esa fue la que vimos, men. Yo no la había visto, o sea, pero haz de cuenta que esta es la cruz, ¿no? Y siempre hemos visto que está como crucificado acá, ¿no? Pero ese que vimos estaba como hacia los lados y digamos que en el talón de Aquiles era donde atravesaba el clavototón de los dos lados y era como sujetaba las piernas y es, tiene toda, o sea, como que tiene muchísima lógica. Ahí no quebró ningún hueso y era como estaba. No sé, se los dejo de tarea, no he investigado eso, pero nos gustó muchísimo eso. Fue como, por supuesto. Y se cumplió todo lo escrito por los profetas en las leyes de Moisés. Estaban escritos todo lo que se tenía que cumplir. Ahora, ¿tiene relación lo que habla Pablo con lo que decía el doctor Lucas, el cual escribe Hechos? Vamos a ver ahora 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Until verse 8. ¿Quién lo tiene? Necesito dos personas. Del 1 al 4, Nel. Del 1 al 4, de este lado, ¿quién? Nel. De este lado, ¿quién quiere leer 5-8? Cámara, del 5 al 8. Primero, Jerry, del 1 al 4, bien duro. Esa es como parte súper clave. Voy a leer el 3, men. Y la bandita podía decir, ¿qué hubo con él? Fue el último y la neta, yo lo tengo como de los jefes, la neta. O sea, él, David, Job y ahora MacArthur, son como neta de los jefes, neta. Es como, wow, qué chido. ¿Cómo ven su vida respecto a Cristo? Si a nosotros nos llegan a preguntar, ¿cómo ves tu vida conforme a Cristo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿De qué es de lo que estás hablando? Y por favor, es de lo que les decía al principio. Muchos pueden decir, pues, ¿qué te hablo de Cristo? Pues que Él viene a darte una vida bien padre. Y tú todo lo puedes. Y tú eres un campeón y eres un ganador. Y tú vas a derrotar a todos los que se enfrenten. Y tú vas a ser porque Cristo está ahí para obedecer todo lo que tú quieras. Y Cristo va a cumplir todos tus deseos. Y Él, ya, brother, neta, eso dice la Biblia. No saquemos de contexto lo que está escrito. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo me rindo delante de Él y lo entrego todo a Él. Si dice en Romanos 10:10, dice, o sea, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y lo hablábamos hace 3 sábados, si yo digo que Jesús es el Señor, me estoy poniendo yo entonces en una posición de esclavo. Él es el Señor. Si hay un Señor, hay un esclavo. No es como el señor Uri, ¿no? No, es el Señor, el jefe, el patrón. No hay nadie por encima de mí. Él es el que está encima de mí, pero encima de Él ya no hay nadie.
Nadie más me puede dar una instrucción. Yo no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que mi amo diga. Si yo digo que Jesús es el Señor, entonces serán salvos. Romanos 10:10 y el 11 dice, si tú crees, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo puedo decir que Jesús es mi Señor, entonces seré salvo. Si yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy diciendo, mi amo, el Señor al que yo sirvo, Él ve por mí, Él me cuida, porque yo y mi chamba es cumplir lo que Él me pide, es hacer lo que sea para servirlo a Él, para agradarlo a Él. Y lo veíamos en Soy cristiano, soy de Dios. Un amo puede ser súper ruin y puede ser ultra lacra con el esclavo y que el esclavo pase una vida asquerosa. Pero también puede haber un esclavo asqueroso y que le esté robando y que no esté cumpliendo las órdenes del amo. Pero si los dos son chidos, el esclavo se va a encargar de cumplir todos los deseos del amo, aun y cuando no se los pida. En la mañana, ¿qué necesita? Necesita desayunar. Le voy a hacer acá unos huevitos, tocinito, acá sabrosón, unos hot cakes me hizo en la mañana, Bren. Unos hot cakes y vamos a hacerlos acá, ¿no? Porque lo necesita, sé que él lo requiere. No necesito que nadie me dé una instrucción para yo saber qué hacer. Cuando tú sirves, alza tu mano si sirves en algún ministerio. Te voy a dar una cachetada bien padre. Pero muchas veces esperas a que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, aunque ya sabes que lo tienes que hacer. Ejemplo, si estamos en edecanes, tienes que poner los botes. Y de repente, no, pues es que no ha llegado mi jefe pues, para decirme que pues, ponga los botes, ¿no? Se le hizo tarde. Pon los botes. Oye, men, voy a poner los botes, va, chido, o sea, me adelanto. ¿Por qué? Porque es algo que tengo que hacer, ya lo sé. Yo vivo para servir al Señor. Yo vivo, ok, ya, mi amo se despertó, pues no lo voy a bañar, que se bañe él. Pero cuando salga le voy a dar de desayunar. Después, ¿qué va a hacer? Ok, va a ir a tal ciudad, voy a preparar su caballo. Y le voy a poner la montura y voy a poner acá y le voy a dar de comer al caballito. ¿Me lo tiene que pedir? No, ya sé qué va a suceder, lo puedo ir haciendo de antemano. Puedo empezar a hacer esas cosas. Yo entiendo quién es Jesús, yo entiendo quién es mi Señor. Entonces me someto a lo que Él dice. Dejo mi voluntad para hacer la de Él. Wow. Deja tu voluntad para hacer la de Él. Empieza a servirlo sin tener necesidad de que Él te lo pida. Ya sabes que lo tienes que servir. Sírvelo. Los que no levantaron la mano, ¿por qué no están sirviendo? Otra cachetadota. La primera fue para los que sirven, ahora para los que no sirven. ¿Por qué no sirven? Nuestra esencia, o vivimos para cumplir lo que Él diga. Predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo voy a predicar? Voy a servir al Señor, voy a servir, voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan ver a Cristo a través de mí. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Pablo les decía lo más cool del universo. Les decía, no manchen, la neta, de todos los apóstoles, yo, el último, el más pequeño, como abortivo, brothers, soy el que habla de Él. Y muchas iglesias aplican es que yo soy el pastor, yo soy aquel. Lánzate por mis pantuflas, porfa. Es como, y aquello de la humildad, aquello de servir a los demás, aquello de amar a los otros, aquello de edificar a la iglesia, de levantar al cuerpo, ¿dónde quedó? Pero este dude nos da un ejemplo bien loco. ¿Por qué fueron aceptadas sus cartas, las cartas paulinas? Porque el brother entendía lo que Jesús hablaba. Y Jesús, bueno, no sé, no describe la Biblia cuánto tiempo fue lo que habló, nada más fue como lo dejó ciego, le dio la instrucción y lo mandó con, ¿cómo se llama el dude que le regresó la vista? Ananías. Y lo mandó con él. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue largo? ¿Fue pequeño? Saulo, Pablo, se conocía y se sabía de memoria el Antiguo Testamento, el Tanaj, se lo sabía, porque todos los judíos se deben de saber todo el Antiguo Testamento de memoria. Entonces, lo conocía, pero no sabía de Cristo. Y él rechazaba a los que hablaban de Cristo. ¿Qué tanto tiempo fue lo que estuvo con él para impactar de esa manera y que pudiera predicar de esa manera ahora Pablo?
y que tuviera esa pasión por predicar de Jesús. ¿Qué tanto tiempo fue? ¿Habrá hablado, no sé, toda la tarde? ¿6 horas? ¿4 horas? Yo te voy a decir algo, yo me imagino, porque no está escrito en la Biblia, que tal vez fueron unos 10 o 15 minutos. No necesitamos más para que Cristo cambie nuestra vida. No necesitamos más que un encuentro, una palabra, una visión de Él para entender quiénes somos, que cambie nuestra vida y que en verdad andemos locos y apasionados por Él. Mi intención es que te apasiones por Cristo, que lo ames por encima de todas las cosas. Decía Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Wow, entonces ¿qué? ¿Tengo que dejar a mi hijo, a mis papás, a todo lo que tengo por él? Si fuera necesario, ¿lo dejarías? ¿Qué hubo? ¿Te rifas? Rífate. El Señor, obviamente sus planes son de bien, no son de mal. El Señor no te va a Isaac, su jefe, Abraham, y échale, Isaac. Cuando Abraham le dice, dame a tu chavo, en el momento el Señor dice, quiero ver tu corazón, ¿eres digno de mí? ¿Jalas o te pandeas? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Abraham? Jalo, le entro. Y le entró. Y hablaba, ¿qué era lo que hablaba? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Hablaba de nuestra condición como hombres. ¿Cuál es nuestra condición? Somos malos. Y lo decía Raúl en el estudio hace rato. La psicología dice, todos somos buenos, pero las circunstancias, nuestro entorno nos convierte en personas malas. No es cierto. Nacemos siendo malos, pero encontramos a Cristo y podemos ser buenos. Somos nuevas criaturas, segunda de Corintios 5:17. Entonces somos nuevas criaturas, porque estamos en Él, porque Él nos renueva, porque Él nos hace algo nuevo. A partir de ese momento podemos empezar a ser personas buenas, porque ahora lo tenemos a Él. Alejados de mí, nada podéis hacer, decía Jesús en Mateo. Ahora, ¿cómo debo de interpretar yo la Biblia? Vamos a terminar ya de volada con esto. ¿Cómo se debe de interpretar la Biblia? La Biblia se interpreta de una forma literal. La Biblia no es de interpretación de cada uno de nosotros, que es algo que decía la iglesia en ese entonces. Ellos decían, la iglesia es perfecta con libros imperfectos, que tienen como muchas lagunas. Y la iglesia protestante empezó a decir, no men, la iglesia es imperfecta con escritos perfectos. Esto es lo que debemos de escuchar, esto es lo que debemos de leer, esto es lo que debemos de entender. La Biblia, y si ustedes estudian un poquito los términos de hermenéutica o exégesis, es el estudio minucioso de la palabra de Dios, poniendo un contexto histórico, es un término de hermenéutica, contexto histórico literal. Voy a checar el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Hubo un debate que nos aventamos con unos amigos y después en el estudio de los lunes, donde hay una parte de la Biblia donde nos habla que un brother sacrificó a su hija. Y de repente decíamos, no, pero es que no la sacrificó, era un símbolo espiritual de lo que estaba sucediendo y era algo que, no hombre, empezamos a investigar, a revisar el contexto histórico y es, no hombre, brother, sí se quebró a su hija. La sacrificó y la puso en un altar y bye. O sea, necesitamos revisar el contexto histórico. Ahora, debemos de conocer ciertos elementos lingüísticos. ¿Dónde andan los de los lunes? Figuras literarias. Necesitamos entender ciertas figuras literarias que están descritas en la Biblia para que podamos entender a qué se refiere la Biblia. Hay ciertas figuras literarias como puede ser simples, poesía, y si hay poesía, entiéndela como poesía. Si hay preguntas retóricas, y entiéndelas como tal. Preguntas retóricas es una pregunta que no requiere una respuesta. En la misma pregunta está la afirmación y está la respuesta.
Encontramos también hipérboles, encontramos asintetón, polisintetón, metáforas, encontramos un montón de elipsis, me estaba acordando de otras, un montón de recursos, un montón de figuras literarias que nos van a enfatizar ciertas cosas que el Señor quiere que entendamos, nos van a enfatizar otras cosas y no podemos tomar algunas cosas como literales. Déjenme explicar, pero me acabas de decir que literal. Si yo te digo que el Señor nos cubre bajo sus alas, ¿el Señor tiene alas? ¿Dios tiene alas? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es esa figura literaria? No es metáfora, es una figura literaria. ¿Quién me lo dice? El que me diga cómo es esa se lleva, ¿qué? Una playera. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Nel. Cerca la bala. Antropomorfismo es cuando le damos un atributo de cosas humanas a Dios. Antropomorfismo. Le damos forma humana a Dios. Puede ser las manos de Dios, el corazón de Dios. Ese es antropomorfismo. Pero las alas, los humanos no tenemos alas. Entonces, tú no puedes decirlo. Cerca. No escuchaste bien lo que dijo Chuck. Antropomorfismo, que habla ya de una similitud de animales, morfismo que toma la forma, las alas. Esas son las figuras que debemos de estar entendiendo. ¿Me expliqué? Pero la Biblia siempre la tenemos que leer como está escrita. No me vengan con que no, es que yo entiendo que no es cierto. Huye de las pasiones juveniles, aléjate de la fornicación. No, pero es que yo creo que la Biblia, no creas, lee lo que dice y tan tan. Es que a mí se me hace que si yo sí amo a mi novia y nos juramos amor eterno, entonces, no, tampoco, no dice eso la Biblia dice no lo hagas, no fornicarás, bueno, no te claves con una morra si no estás casado. Y si ya estás casado, no estés en adulterio, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, tan tan. ¿Crees en Dios? Cree en Dios de Génesis hasta Apocalipsis. En los 66 libros, en los 1200 no es cierto, capítulos que hay. Creemos en todo lo que está escrito. No omito partes y no le agrego partes. No es mi interpretación, es dicen que es una interpretación privada. Es una interpretación la que tenemos de las Escrituras. La Biblia no puede ser interpretada a nuestras emociones, a nuestros deseos o prejuicios. Todos los herejes usan versículos de la Biblia fuera de contexto. Mismo Satanás hacía lo mismo. Mateo 4 del 1 al 11, cuando Jesús anda en el desierto, que lo empieza a tentar el chanclas. Le empieza a decir, empieza a citar la Biblia fuera de contexto. Y Jesús como que volteaba como, ¿what? Oye, espera, Alda sí se ganó playera. Estaba muy cerca. Y esta Ingrid. Porfa, bro. Pues al rato ellos que se acerquen contigo. Es la forma en la que debemos de estudiar la palabra de Dios. Muchos dicen versículos fuera de contexto que suenan bien bonitos. O a veces dicen ni versículos, pero que suenan cristianos y nos los creemos. Necesitamos bases para lo que estamos estudiando, para el que estamos sirviendo. ¿Cómo conozco al que estoy sirviendo si no leo lo que Él dejó escrito? Si no leo lo que Él tiene preparado para mí. Me doy de patadas en la cabeza cada que algún familiar mío que no conoce del Señor y no ha querido acercarse al Señor aplica, oye Uri, ¿puedes hablar con mi hija? Es que yo sé que necesita conocer de Dios, pero háblale tú. Tú eres su papá, tú eres su mamá, ¿por qué no le hablas tú?
acércate al Señor, conoce tú del Señor. Digo, yo encantado, platico, pero pues hablaremos una vez a la semana, una cada 15 días, no sé. Pero ¿qué si eres tú el que se acerca chido a la palabra del Señor, que conoce bien lo que está ahí escrito, y eres tú el que empieza ahora a ser discípulos? Me decía un duda hace rato, pobre de ti si no hablas de liderazgo. Tenemos que hablar de liderazgo. Y sí terminé hablando de liderazgo, bro. Terminamos. Tenemos que saber ser esos líderes basados en la palabra. Conozco de la palabra, puedo hablarte de la palabra y puedo aconsejarte en la palabra, puedo ayudarte por la palabra de Dios. Todo consejo viene de Dios. Si quieres dirigir, si quieres enseñar, si quieres hacer lo que sea, dale un llegue a tu Biblia, estúdiala, toma un estudio. Al menos aquí en la Iglesia del Norte creo que hay estudios diarios, literal de lunes a domingo, unos en la mañana, unos en la tarde, pero estúdiale más. Es que no me da tiempo. Estás flojo, organízate, si te da tiempo. Algún día de la semana te da chance, pero estudia, conoce, porque neta, cuando estamos en el Señor, no es de color de rosa, pero sí puedes avanzar y sí puedes crecer y sí puedes ponerle una sonrisa a todo lo que sucede en tu vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, decía Santiago en su carta. Vamos a ponernos de pie, la bandita. Ya con eso terminamos. Si algo te puedo, pues no como aconsejar, pero sí suplicar, es que te bañes diario. No. Es que conozcas de Dios. Acércate a Dios, conoce de Cristo. Conoce de Él. Atáscate de Él. En verdad. No frenes, no ceses de conocer de Él. Hay muchas iglesias que hablan una doctrina bien chida, pero de repente nos enfocamos en solo que sea chida. ¿Tiene doctrina o no tiene doctrina? Me vale, está chida, vamos. Checa que tenga una sana doctrina. Checa lo que están hablando, pero aliméntate, crece. Me encanta que Lalo esté aquí. Los que no conocen a Lalo, él es Lalo. Pero verlo acá es como, quiero conocer, quiero escuchar. Él está en la iglesia Tiempo de Gracia. Ahí sirve, ahí se congrega y todo. Pero es como, quiero conocer, quiero escuchar. A ver, ¿qué hay? ¿Qué más? Cuéntenme. Pero tener el discernimiento de saber en dónde sí y en dónde no, ya te toca a cada uno, ¿no? Si el siguiente sábado no vemos a Lalo, es como, chale, quién sabe qué dijimos. Pero llénate del Señor. Esa es mi única exhortación, sacudida, cosa que te quiero dejar en tu cabeza. Conoce más del Señor, enamórate de Él. Pero ¿cómo me voy a enamorar de Él? Porque Él te amó primero. Lo podemos amar porque Él nos amó. Entender qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él quiere, hace que nos enamoremos de Él. Señor, te doy muchísimas gracias por esta tarde. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Porque tú te mueves alrededor de tu pueblo, te mueves alrededor de tu iglesia. Y no solo eso, Señor, sino habitas dentro de nosotros, Señor. Señor, yo clamo a ti. Clamo a ti por toda esta generación. Clamo a ti por tu espíritu en nosotros, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Padre. Que visites a tu iglesia. Que nos llenes de ti. Número uno, Señor, que perdones todas nuestras ofensas, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones nuestros errores. Que nos llenes de ti, que nos enseñes, Señor, llévanos de la mano. Como los últimos, como abortivos, decía Pablo. Pero parte de ti.
siervos tuyos, escogidos. Tú nos amaste, Señor, y por eso podemos amarte. Llénanos de ti, Padre. Dirígenos en cada paso que demos, Señor. Sé tú en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues no te sientes, vamos a alabar a Dios. Venga, acompáñame con tus palmas. Venga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Venga, fuerte. Vamos arriba. Ahora estoy en tu amor. Fue tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos con tus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. ¡Grita! Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.